¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Edson Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos de inmediato a revisar los titulares de esta jornada. Gobierno colombiano da luz verde a la polémica técnica del fracking bajo licencias ambientales. En Noticias de América Latina le explicamos. Tribunal Supremo de la Unión Europea ordena a la justicia española investigar si los bancos españoles comercializaron de forma abusiva el índice de referencia de préstamos hipotecarios. Y en contexto vamos a revisar el efecto del coronavirus sobre la economía mundial. Vamos a comenzar de inmediato con esta información y en Colombia la polémica práctica de extracción de hidrocarburos por medio de la fracturación hidráulica. Estamos hablando del fracking, se llevará a cabo bajo licencias ambientales. El actual gobierno del país suramericano ya emitió un decreto que finalmente autoriza la técnica, pero llevándose a cabo mediante experimentos de naturaleza científica y técnica dentro de una estricta vigilancia y control. Asimismo, los proyectos se deben someter a una evaluación con un comité conformado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, el ministro de Salud y Protección Social, el ministro de Minas y Energía, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como un representante experto en temas de ambiente vinculado a una universidad acreditada, todos con sus respectivos delegados. También se tiene previsto que el comité evaluador tenga independencia y se contará con un representante experto en temas de hidrocarburos vinculado a la academia o un cuerpo técnico consultivo del Gobierno Nacional. Y el Banco de México informó que el saldo de la Reserva Internacional ascendió durante el presente año respecto al cierre de 2019. Esta entidad financiera reveló que las reservas totalizan 184.250 millones de dólares, lo que significó un incremento semanal de 913 millones de dólares. Además, precisó que en lo que va de año ha comprado a Pemex 1.243 millones de dólares y al gobierno federal 2.282 millones de dólares. También detalló que en la última semana de febrero, la base monetaria aumentó 5.679 millones de pesos, alcanzando así un saldo de 1.670.343 millones de pesos, es decir, una variación anual de 5.8%. Dicho monto significó un incremento de 91.297 millones de pesos respecto a la misma fecha del año anterior. El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile reportó un incremento en la tasa de ocupación informal de este país entre noviembre de 2019 a enero del presente año. La encuesta nacional de empleo arrojó que la tasa fue de 29.6%, un aumento de 1.7 puntos porcentuales en 12 meses. Por distribución de género, el 28.9% fueron hombres y el 30.9% mujeres. El alza fue impulsada por los asalariados privados, que representan un 18.7%, y por los trabajadores de cuenta propia, 2.2%. Asimismo, el INE actualizó cifras y el desempleo del último trimestre pasó a ser el más alto en los últimos 9 años. Y el gobierno de Venezuela remitirá a la Corte Penal Internacional la solicitud de medidas coercitivas contra este país suramericano que hizo esto el lunes el presidente Iván Duque y Donald Trump. La denuncia se presentará a los efectos de que el Tribunal Internacional investigue la responsabilidad de ambos gobiernos por los crímenes de lesa humanidad a causa de las ilegales medidas coercitivas. El canciller Jorge Arriaza solicitó formalmente esta investigación, ya que desde 2014 se han adoptado más de 300 medidas de este tipo contra el país. En consecuencia, se han generado una abrupta disminución del ingreso petrolero nacional de Venezuela, que ha pasado cerca de los 42.000 millones de dólares en el año 2013 a 4.000 millones en 2018, mermando de esta manera la capacidad del Estado venezolano para importar bienes básicos como alimentos y medicinas.
Y en este momento se debate en Argentina sobre el manejo que se dio a la deuda contraída por el ex gobernante Mauricio Macri. Parte de la respuesta la ofrecen investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, a través de los siguientes artículos que ponemos en pantalla. Allí los tenemos. El CELAC señala que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tuvo muy poco acceso al mercado financiero internacional. Para abrirlo, Mauricio Macri accedió a pagar a los fondos buitre más de 12.000 millones de dólares, más las costas de abogados. Así que desde 2016 tuvo un acceso ilimitado al mercado de crédito externo e interno. Sin embargo, en marzo de 2018 perdió el mercado financiero externo e incluso gran parte del interno, que ahora solo accede a prestarle al gobierno a tasas incompatibles con el funcionamiento de la economía. En 4 años, Macri duplicó el stock de deuda pública total desde el 48% del Producto Interno Bruto hasta el 94% que dejó al terminar su mandato. Pero no solo aumentó la deuda, sino que su composición se hizo más insostenible. Además, el porcentaje de la deuda emitida en divisas aumentó desde el 68% al 80%, mientras que la deuda en manos bonistas extranjeros se duplicó desde el 28% al 50%. La especulación de la banca en España es nuestro tema que estaremos ampliando al regreso de esta primera pausa. El Tribunal Supremo de la Unión Europea pide a la justicia española determinar si los bancos comercializaron de forma abusiva el índice de referencia de préstamos hipotecarios. Si el órgano judicial de España comprueba que los bancos del país ofrecieron sin transparencia el mencionado tipo de interés, podrían ser obligados a sustituirlo por otro o devolver el dinero que cobraron de más a sus clientes. Las principales bancas señaladas son CaixaBank, Santander, Bankia, Sabadell y entre otras. Goldman Sachs estima que entre todas podrían perder unos 44.000 millones de euros. Los afectados denuncian que fueron los bancos que los convencieron de adquirir el IRPH y asegurarles que era el valor más estable para sus créditos, pero que en realidad fue la razón que encareció sus cuotas hipotecarias entre 200 y 300 euros al mes. El gas de Estados Unidos pierde terreno en suelo español. Esta situación dará pie al gas ruso. La agencia de noticias rusa al respecto, Sputnik, señala que la semana pasada las empresas españolas Repsol y Endesa rechazaron 2 lotes de gas licuado natural estadounidense que iban a comprarle a Cheniere Energy. Expertos indican que la decisión de dichas empresas significa para ellas un ahorro de cientos de miles de dólares, ya que Repsol y Endesa tienen que pagar a Cheniere los servicios de licuefacción. Por su parte, la estadounidense Cheniere informó que está aplazando la puesta en marcha de la tercera línea de la planta de licuefacción de gas de Corpus Christi, con una capacidad de 9.5 millones de toneladas por un periodo indefinido, hasta que haya suficientes acuerdos comerciales. Según los analistas, la situación actual del mercado es al menos problemática para las empresas rusas, ya que Gazprom ha tenido mucho éxito al introducir una plataforma de ventas electrónica que ha aumentado significativamente la flexibilidad de las ventas al contado. La tasa de paro no baja en la Unión Europea en el primer mes de este año. Datos difundidos por la Oficina Europea de Estadística, estamos hablando de la Eurostat, develan que más de 14 millones de personas estaban desempleadas en enero en la Unión Europea. Esto quiere decir un 6.6% de la población económicamente activa. El problema golpeó con más fuerza a Grecia con 16.5%, le sigue España 13.7% e Italia con 9.8%. Por su parte, el desempleo en la eurozona afectó a unas 12.2 millones de personas, un 7.4% del total.
y el primer ministro del Líbano, Hassan Diab, anunció que el próximo 6 o el 7 de marzo se tomará una decisión sobre el pago de una deuda de 1.200 millones de dólares que vence el próximo lunes. Sin embargo, hay división entre el gobierno y los banqueros sobre si honrar ese adeudo o renegociarlo, habida cuenta de la peor crisis financiera y económica libanesa en décadas. La deuda externa de este país supera los 90.000 millones de dólares, que equivalen a 150% del Producto Interno Bruto, y se vaticina que la erogación, como la de Marras, causaría un quebranto a la deprimida economía nacional. Por su parte, el jefe de la Asociación de Bancos del Líbano, Salim Fair, reiteró que una alternativa podría ser un canje de nuevos valores con los acreedores. Y un grupo de expertos agrícolas de China se encuentran en Pakistán proporcionando ayuda a este país para desarrollar un plan de respuesta de emergencia para controlar de esta manera el creciente número de langostas. Los mencionados expertos están realizando una encuesta de campo en una tierra de cultivo invadida por estas plagas en la provincia de Punjab. De acuerdo con las cifras oficiales de Pakistán, los enjambres de langostas han afectado a cerca de 30 millones de acres de tierras en este país durante los últimos 9 meses, amenazando la producción agrícola. Los expertos señalan que la situación de estas plagas empeorará después de la temporada de apareamiento, pues las ninfas de las langostas podrán comerse los cultivos. La langosta del desierto es más grande y más fuerte que la langosta migratoria oriental. Siento también que es más feroz porque me mordió ayer. Segunda pausa, al regreso hablamos de los efectos del coronavirus en la economía mundial. El brote del coronavirus mantiene a la economía en alerta en varias partes del mundo y en este segmento en contexto vamos a revisar las medidas de la Reserva Federal estadounidense, decisiones del gobierno de Italia y el impacto sobre el turismo y también eventos deportivos, así como previsiones de la OCDE. La Reserva Federal recortó la tasa de interés de referencia en medio punto porcentual. La medida forma parte de un esfuerzo para apoyar a la economía frente a la propagación del coronavirus. De acuerdo al presidente de la Fed, Jerome Powell, el brote viral tendrá un peso en la actividad económica tanto en Estados Unidos como en el extranjero. La medida del Comité de Políticas de la Reserva Federal respaldó unánimemente la tasa de referencia a un rango de 1% a 1.25%. Este ha sido el primer movimiento de la Fed desde 2019, cuando bajó su tasa a corto plazo 3 veces. Igualmente, se trata de la mayor reducción desde la crisis financiera de 2008. El fuerte recorte de tasas enciende las alarmas de preocupación del coronavirus porque está deprimiendo la actividad económica en todo el mundo y por desencadenar una recesión. Otro país que recurrió a reducir la tasa oficial de interés fue Suiza a un mínimo histórico de 0,5%. Los países del G7, compuesto por Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, preparan medidas, incluidas de corte fiscal, para ayudar en la respuesta al virus y apoyar la economía. Mientras esto sucede, la Casa Blanca reitera que no suspenderá los aranceles a los productos procedentes de China y Europa para aliviar la presión económica causada por el coronavirus. Y
por otra parte, el gobierno de Italia anunció la designación de 716 millones de euros para ayudar a los productores del país a reducir los efectos económicos por el brote del coronavirus. El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Luigi Di Maio, arremetió contra los países que habían rechazado productos y ciudadanos italianos. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha estado activo durante días pidiendo a los países que han bloqueado a Italia que eliminen estos bloqueos por completo. Puedo entender que las zonas rojas están bajo el control de algunos países, pero cerrar vuelos desde y hacia Italia es inaceptable, porque si nuestros hijos van a las escuelas, pueden permitir que sus ciudadanos sean turistas aquí y sus compañías vengan aquí. Y la industria turística a nivel mundial también resulta afectada por los efectos del coronavirus, conocido como COVID-19, y su extensión por varios países. Según el periódico digital Preferente, el turismo en general afronta una caída de ingresos, principalmente por empresas muy endeudadas, mientras que el grueso de grandes firmas gozan de activos tangibles como para obtener liquidez inmediata si sus acreedores así lo solicitan. Resaltan que las compañías con elevadas deudas son las más amenazadas por la fuerte contracción de los viajes debido a la crisis de pánico por el coronavirus, afectando a los ingresos del sector turismo como a ninguna otra industria. Investigadores del medio agregan que el sector de viajes en general afronta la caída de ingresos por la epidemia en una situación financiera más holgada a la anterior gran crisis financiera de 2008. Y el coronavirus también puede afectar importantes eventos deportivos como los Juegos Olímpicos de 2020, que este año se celebrarán en Tokio, Japón. La justa deportiva, que iniciará el próximo 24 de julio, todavía no ha sido suspendida, pero Seiko Hashimoto, ministra olímpica del país, indicó que Japón tiene un contrato que especifica que el evento deportivo solo puede realizarse este año, por lo que esto podría interpretarse como un aplazamiento hasta el final de este año 2020. Según los acuerdos pertinentes, el derecho de posponer o cancelar los Juegos Olímpicos pertenece a la COI, dijo así la ministra, y agregó que el gobierno japonés y Tokio están intentando todos los esfuerzos para asegurarse de que se celebre a tiempo. Recordemos que Japón se había amenazado por el coronavirus, que ha causado 12 muertos en el país, provocando el cierre de escuelas, así como la cancelación de la mayoría de las competiciones deportivas. Y la epidemia del coronavirus también llevó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, a rebajar el crecimiento económico a nivel mundial de este 2020. En la siguiente historia vamos a ampliar más detalles. La OCDE actualizó sus previsiones de crecimiento económico a nivel mundial para este año. El organismo señala que la epidemia del coronavirus COVID-19 restará medio punto porcentual al crecimiento de la economía mundial en 2020, que frenará así su expansión al 2,4%, 5 décimas menos que lo previsto en noviembre pasado. Asimismo, la OCDE señala que en el caso de que la epidemia se extienda a través de la región Asia-Pacífico, Europa y Norteamérica, el incremento de la economía global podría reducirse aún más al 1,5%. Además, los pronósticos de la OCDE indican que el crecimiento del Producto Interno Bruto de las dos primeras economías del mundo también se verán afectadas este año. En el caso de Estados Unidos, este registrará un impacto negativo de 1 décima hasta el 1,9%, mientras que China crecerá 4,9%, 8 décimas por debajo de la proyección del pasado mes de noviembre, aunque la organización confía en que el gigante asiático se recuperará en 2021 con una expansión de 6,4%. La eurozona ha visto recortada en 3 décimas su previsión hasta el 0,8%, que no logrará recuperar en 2021. La OCDE recomienda a los países miembros apoyo fiscal para los servicios de salud. Señala también la importancia de adoptar medidas para amortiguar los efectos sobre los grupos sociales más vulnerables, implementando medidas de flexibilidad en el trabajo, así como prestando apoyo temporal a los trabajadores de baja no remunerada. Momento de revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este martes.
El barril de petróleo intermedio de Texas, WTI, marca $46.68 el barril y tiene una baja de 1.47%. Vamos ahora a conocer la referencia de Brent en Europa, que se ubica a $51.45 el barril, pierde 1.36%. El crudo venezolano 313.57 y tiene una baja de 19.22 yuanes al cierre de la semana pasada. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que nos siga a través de todas nuestras redes sociales. Soy Exxon Sánchez y será hasta la próxima. Chao.